fanático de Bach, es el compositor que más le gusta, pero finalmente no ha podido estar con nosotros. Mi camiseta es totalmente adecuada, como siempre. Bach, We Are Family. Además está comprada a escasos metros de la tumba de Bach, en Leipzig, en el Museo Bach, que está justo enfrente de la iglesia de Leipzig, donde estuvo Bach tantos años y donde está su tumba. Y esto, que espero que no se caiga, el texto de la derecha está un poquito justo, pues es un despliegue, lógicamente, de Bach. La conferencia no solo es de Bach, pero preferentemente es de Bach. Ahora entraremos en lo que es. Esto es toda la obra completa de Bach, 2 packs, uno aquí y otro allá. Esto es un retrato de Bach, para el que no lo vean, que esté allí detrás, que estén allí detrás, aquí lo tenemos, presidiendo. De nuevo la obra de Bach entera en otra edición, que son nada menos que 160 CDs. Y luego las banderas, porque no se ven muy bien las banderas a los que estén más lejos, pero luego las proyectaremos. Que hay una pregunta básica: ¿de dónde era Bach? ¿De qué país era Bach? Pues de ninguno de los países conocidos actualmente, porque Alemania no existía. Entonces hemos traído un despliegue aquí de banderas, donde tenemos la bandera de Turingia, que es el lugar donde nació Bach, que es uno de los actuales Länder, comunidades autónomas en traducción castellana para que se entienda. La bandera de Sajonia, que es donde desarrolló buena parte de su actividad y donde está Leipzig, y Dresde es la capital de Sajonia. Y estas banderas son más curiosas. Esta es la bandera del Sacro Imperio Romano Germánico, tanto totalmente extinto, y en realidad Bach pertenecía a esa confederación de naciones, si puede configurarse así, que era una confederación muy flexible, realmente no era una nación en sí. Esta es todavía más original, porque es la bandera de Prusia. ¿Por qué Prusia? Porque Bach tuvo una relación con Berlín, que es la capital de Prusia, y es un estado desaparecido completamente, y además de que está desaparecido es que ni siquiera existe el Land ya, ni siquiera existe la comunidad autónoma. En 1947 los aliados decidieron que Prusia se había terminado y no existe ya. Muy gracioso, el otro día tuve un congreso en París, que llevaba un congreso de abogados, llevaba esta bandera, entre otras, para despistar a la peña. Los abogados tienden a ser bastante mentirosos y sobre todo tienden a atribuirse a que lo saben todo, un poco como lo que le pasa a ChatGPT, que no saben decir no lo sé, ¿no? Entonces, pero alguna, sí, oye, ¿y esta bandera? Prusia, Prusia, Rusia, no, Prusia, pero se notó que no sabía de qué iba la cosa. Esta es la bandera del Imperio Alemán. Esta ya no corresponde con Bach, es posterior. Esta es la bandera de Alemania, que no se corresponde en absoluto con Bach. Y esta es la bandera de Alemania democrática, así le llamaban, Alemania comunista. Que luego hablaremos por qué está esta bandera aquí. Y esta es del resto, que es la bandera de la República de Venecia, porque Vivaldi, que es el otro compositor esencial de hoy, tampoco era de Italia. Vivaldi era un ciudadano de la República de Venecia, Italia no existía. Y por último, aquí una serie sobre Bach, la mejor que hay, que está en YouTube en cualquier caso, de la DDR, hecha en la antigua República Democrática Alemana. Bien, con esto hago la introducción de todo lo que tenemos. Quiero decir que en Facebook, yo esperaba más gente hoy, la verdad, porque en Facebook la publicación ha tenido 1.670 me gusta, que no está mal. Ninguna ha tenido tantos, ¿eh? Puccini estuvo en 1.100 y el resto nada, 400, 300 y algún compositor de estos más difíciles como Janace, 40, 50, pues Bach 1.600, es una señal de su popularidad, al menos en Alicante, que era donde estaba dirigida la publicación. En la portada que os he dejado aquí a todos, que antes está puesto el título de la conferencia, bien, eso no es nada especial, pero aquí he puesto grupo de WhatsApp de conferencias de música. En realidad no es un grupo, es una comunidad. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden hacer comentarios, es solo para anuncios. No es el típico que os van a estar metiendo todos comentarios y van a llegar 7 notificaciones al día, no. Vamos a pasar exclusivamente el anuncio de la conferencia y la misma conferencia de hoy, a los que estén en el grupo y a los que se quieran añadir, lógicamente se la pasaremos en el link a YouTube, con lo cual, pues si os queréis dar de alta es muy fácil, mandáis un WhatsApp a este teléfono, que es mi teléfono móvil, y abajo os he puesto el canal de conferencias, por si queréis ver alguna anterior, y el Facebook, el que no quiera estar en WhatsApp, que es perfectamente respetable, pues también lo puede ver a través de Facebook. Vale, empezamos con la conferencia ya. La conferencia la he dividido en 7 partes, pero como he dicho, por lo menos la mitad va a ser Bach.
He hecho una selección de compositores. Si he hecho una selección de compositores, quiero decir que sé perfectamente que hay más compositores barrocos de los que hay aquí, por supuesto, pero no me gusta hacer las conferencias tipo listín telefónico, pondré aquí en el medio, no me gusta hacer las conferencias como si fuera un listín telefónico, porque sacar una barbaridad de nombres y eso pues no me parece que sea lo más lógico. Me pongo aquí además porque tengo que mover las fotos del ordenador. Entonces, primera parte Alemania y solo Bach, nada más que Bach. Segunda parte Inglaterra, Purcell y Händel. Tercera parte Italia, Vivaldi, ya sé que hay muchos más. Cuarta parte Francia, Lully y Gameau. Todas estas partes ya serán mucho más cortas porque no hay tiempo para desarrollar tanto. Quinta parte España, Hidalgo y Scarlatti. Sexta parte Austria con Gluck. Y séptima parte Rusia con ninguno. Pero bueno, la noticia también es que no hay ninguno. De eso hablaremos luego. Y empezamos ya con Alemania. Yo siempre hago una introducción histórica, breve introducción histórica, y que en este caso es más necesaria que nunca. ¿Quiénes son estos de la foto? Son Lutero y su mujer. Ya sé que Lutero no es de la época de Bach, es 200 años antes, pero hay unos matices aquí muy importantes. Primero, estudiaron juntos en el mismo colegio de Eisenach, que ya es bastante casualidad, porque entonces eso tenía 6.000 habitantes, ahora tiene 20.000, o sea que es un sitio muy pequeño, pues estudiaron juntos en el mismo cole. Segundo, el monumento, o uno de los monumentos, uno de los dos diría, monumentos principales relativos a Lutero, está en Eisenach, muy cerca además de la casa donde nació Bach, a escasos, andando está a 50 minutos, ahora entraremos más en eso. Y tercero, y más importante que todo lo anterior, Lutero y Bach están estrechamente relacionados porque Bach es un producto esencial de la Reforma Protestante alemana. Bach es un producto luterano. Bach utiliza textos de Lutero en muchas de sus cantatas. Si algunos no son de Lutero, utiliza textos protestantes de orientación luterana, y la asociación entre Bach y el protestantismo es total. Yo tengo un amigo que me dice, a mí Bach me encanta porque es muy católico. Digo, pues perdona, va a ser que no, porque de católico no tiene nada. Claro, ya sé que la diferencia entre católico y protestante puede ser de matiz, pero los que son fanáticos de las cosas son los que no toman las diferencias con el matiz, sino que, bueno, ya sabemos lo de la quema de protestantes, los herejes, eso muy español. Lutero está aquí con su mujer, Catalina von Bora. Claro, eso es otra diferencia esencial. Los protestantes, y tuvieron 6 hijos, los protestantes permitían y siguen permitiendo que los sacerdotes se casen. Los católicos ni lo permitían ni lo permiten todavía, que es bastante curioso que los católicos se pongan a opinar sobre la familia cuando ni siquiera ellos tienen la experiencia. Pero bueno, dejémoslo esto pasar. Esencial de Lutero, él consideraba que la música era tan importante como la teología. Con esto, al ser la música tan importante como la teología, significa que el desarrollo y la educación musical eran esenciales y muy fomentadas en Alemania, junto con la educación general. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver con el catolicismo español o ningún otro tipo de catolicismo. Pero claro, de ahí nace la base, y por eso, por Lutero, esencialmente, es por lo que luego hay tantos compositores alemanes. ¿Por qué hay Porque yo creo que todo el mundo se habrá hecho la pregunta, ¿por qué hay tantos compositores alemanes en el 18, en el 19, alemanes, austriacos, y en otros países hay muchos menos? Esa es la razón. Los propios príncipes tenían su orquesta, los coros, en las casas con medios económicos suficientes, claro, había pianos, se tocaba música, y eso nace esencialmente de Lutero, que es el que rompe, como sabéis, con el catolicismo y con Roma. Bien. Otra cosa importantísima, la sobriedad de Bach encaja muy bien con los valores del luteranismo, totalmente. 1, dignidad del trabajo cotidiano, completamente acertado para el protestantismo, es una de las cosas que marcan la diferencia entre Alemania y los países del sur de Europa o meridionales, y es una de las cosas que marca la diferencia esencial entre Estados Unidos y los países de América Latina. El sentido del deber, disciplina personal, responsabilidad familiar, es lo que dice la camiseta We Are Family. Bueno, Bach tuvo 20 hijos, no está mal, 20 hijos sin ser mujeriego además. 7 y 13. Entraremos en eso ahora. La familia, la educación, austeridad en las costumbres, eso también es muy alemán. Desconfianza hacia la ostentación, totalmente. Es decir, no es el alarde del supercoche, el super Ferrari, ¿qué tal? No,
es desconfianza ante la ostentación. Por eso todos esos valores son luteranos y son también de Bach. Y este soy yo recientemente en Erfurt con una estatua de Martín Lutero. Erfurt es otra de las ciudades luteranas porque casualmente los dos se educaron, Lutero y Bach, además de ir al mismo cole, vivieron en la misma zona que curiosamente toda esa zona luego se quedó en la República Democrática Alemana. Cuando digo democrática, digo el nombre, no estoy diciendo que fuera democrática. Vamos a definir, DDR se llamaba Deutsche Demokratische Republik. Erfurt, por supuesto, una ciudad además preciosa, que no fue dañada por la Segunda Guerra Mundial, y esta es con la estatua de Lutero. Y aquí está Carlos I de España y Carlos V de Alemania, y diréis, ¿por qué? Porque fue la principal persona que luchó contra el luteranismo. Y este retrato tan conocido de Tiziano es precisamente después de la batalla de Mühlberg, está en el Prado, en el Museo del Prado, cuando Carlos V, primero, da igual uno que otro, V de Alemania, I de España, cuando Carlos derrota a los protestantes. Y parece que ya los protestantes han perdido, pero como sabéis, los protestantes no perdieron, porque al final el luteranismo se impuso por lo menos en el 75-80% de Alemania. Baviera, que es del sur, sigue siendo católica. Por tanto, procede traer aquí esta foto de Carlos I o Carlos V, que por cierto, no sé si sabéis, Carlos V de Alemania y el primero es el famoso Carlomagno. Ese es el Carlos I de Alemania. Carlos I de España ya sabemos quién es. Y el segundo es el hechizado, el último de los Austrias que acabó fatal. Y esta es una película preciosa, de plena y absoluta recomendación. En este sentido quiero decir que el guión, cada uno es muy libre luego de tirarlo a la papelera o de no hacer nada con él, pero el guión tiene un montón de información y me ha llevado muchísimas horas hacerlo, porque el guión tiene, entre comillas, y esto lo quiero explicar del guión, entre comillas, cuando hay algo entre comillas, en cursiva. Cuando hay algo en cursiva, esto quiere decir que es un link a la película, y un link a YouTube, lógicamente, no hace falta que ponga YouTube. Y quiere también decir que hay que escribir exactamente lo que he puesto. Es decir, si yo aquí lo vengo y traigo un algoritmo de unos numeritos de esos de YouTube, no lo podéis copiar. Bueno, los que estéis en el grupo lo podéis copiar de otra manera, pero es que es mucho mejor escribir esto, mucho más fácil. Escribís lo que hay aquí y de ahí os va directamente al vínculo de YouTube y podéis ver la película. Y esta película es excepcional. Esta película describe perfectamente, voy a recomendar unas cuantas películas, pero esta es de las mejores. Describe perfectamente lo que es la reforma luterana, lo sitúa en todos sus lugares, y esta foto, es Ralph Fiennes, como veis, esta foto se corresponde cuando Lutero coloca las famosas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, que es una de las escenas de la película. Saltamos al segundo protagonista histórico. La vinculación es todavía mayor, no, mucho mayor, porque fueron contemporáneos estrictos, tuvieron una relación personal. Y ahora entro en los detalles. ¿Quién es el segundo protagonista histórico? Solo hay dos. Federico el Grande. Y este retrato tiene un montón de historia. Es un retrato de Federico el Grande, correcto, hasta ahí bien. Pero la historia que tiene es que Hitler era un admirador entusiasta de Federico el Grande, le encantaba. Y este retrato lo llevaba siempre a todos los sitios que iba, todos los domicilios, y era lo único que tenía en el búnker de Berlín cuando se suicidó, lo único que había en su habitación. El retrato lo cogió un soldado ruso, acabó con los rusos, luego lo devolvieron a los alemanes y ahora está aquí. Está en el Palacio de Charlottenburg en Berlín, que es un palacio que está en el centro de Berlín. Era una residencia de verano de Berlín de los reyes o emperadores alemanes y de los reyes prusianos, porque el Palacio Real de Berlín fue destruido completamente en la Segunda Guerra Mundial. Los restos estaban al lado de Alexanderplatz, los que ayer están en Berlín es el pirulí ese tan alto de la torre de televisión, en la zona comunista o excomunista, y ese Palacio Real quedó completamente destrozado después de la Guerra Mundial. Este sí que queda, no sufrió daños importantes, y ahí es donde está ese retrato si queréis ver el original. Y esta estatua también tiene un montón de historia. ¿De quién es la estatua? De Federico el Grande, por supuesto. ¿Dónde está? En la avenida Unter den Linden, que es la que va de la Puerta de Brandenburgo hasta el Pirulí, hasta la Torre de la Televisión, también todo dentro de la zona comunista. La estatua ha dado muchas vueltas. Cuando se implantó la DDR, Federico el Grande pues parecía que era un señor pues, militarista, que es lo que era, y no daba buena con la imagen del país, no era positivo. La quitaron de allí, la apartaron en cualquier lado, en un almacén,
pero finalmente en 1980 decidieron, bueno, tampoco está tan mal Federico el Grande, y la volvieron a colocar en su sitio, y ahí sigue. Y este es Federico el Grande, pero la gracia que tiene es que la persona que está en el clave, que está tocando, es el hijo de uno de los 20 hijos, el hijo no está bien dicho, el más conocido de todos, Carl Philipp Emanuel Bach, porque trabajó 22 años como empleado, entre comillas, en la corte de Federico el Grande, como director de orquesta de la orquesta de Federico el Grande. Hay otras personas en esta foto, pero no me voy a extender. Y esta es la misma foto, pero el trozo concreto que hace referencia, foto cuadro, lógicamente, el trozo que hace referencia a Federico el Grande, que era un excelente instrumentista de flauta, era uno de los mejores de la época, no es que fuera un aficionado tocando la flauta. Bien, ¿cuál es la vinculación entre los dos? Antes de la vinculación entre los dos, otra foto importantísima, que además lo pone arriba, no sé si se ven bien las letras o no, Frederick Rex. ¿Esto qué es? Es la ópera de Berlín, o para ser más precisos, una de las 3 óperas de Berlín, la Staatsoper unter den Linden, la más antigua de las 3, donde ha sido Barenboim director casi 30 años, una de las óperas de más prestigio, de las 2 o 3 de más prestigio e importancia del mundo. ¿Quién la inauguró? ¿Quién la hizo? Federico el Grande. Otra cosa más que le tenemos que agradecer. Y aquí está la relación estricta entre los dos. Esta es otra película, que es una película sobre la relación entre Bach y Federico el Grande. Añadiría, antes de esto quiero añadir que estaba en el guión 2 hermanas de Federico el Grande que son significativas para Bach. Una para Bach y otra para Wagner. La primera es Ana Amalia. ¿Por qué Ana Amalia? Porque era una entusiasta de Bach y gracias a ella se han conservado una cantidad enorme de partituras de Bach que si no se hubieran perdido. De Bach se calcula que se ha perdido entre el 50 y el 60% de lo que escribió, que es una cifra altísima, ningún otro compositor tiene una cifra tan alta. Pero ella hizo mucho por conservarlo, por conservar la Pasión según San Mateo y otras muchas obras. Y la otra hermana es que, aquí sé que en la sala hay 2 fanáticos wagnerianos que van a Bayreuth. La otra hermana era la condesa de Bayreuth, la que hizo los palacios reales o principescos que tenemos en Bayreuth, ciudad que luego elegiría Wagner para su teatro de festivales. Bien, esta película, también está el link. Bueno, la primera película que he puesto es Friedrich ein Deutscher König. Esta está en Prime, pero en Prime de Alemania, por lo cual está un poquito difícil de ver. La podéis comprar en DVD, aunque también os adelanto ya que está el DVD del alemán sin subtítulos, y en Prime de Alemania hace falta, es lo mismo que pasa en Estados Unidos, o tienes una tarjeta de crédito domiciliada en un banco alemán o no puedes tener acceso a Prime de Alemania. Tampoco, mucha Unión Europea, lo que queráis, pero para Prime no hay Unión Europea. Da igual la primera película porque la segunda es mucho mejor y además hace referencia al tema que estamos hoy. Mi nombre es Bach, la tenéis aquí también el link, pone Mi nombre es Bach, película completa, en español, historia de la música, barroco. Eso es lo que hay que poner para encontrar la película. ¿No es una película fácil? Bueno, tampoco es una película difícil. Es una película muy psicológica, que tiene 2 protagonistas, que son Federico el Grande y Bach. Los 2 al mismo nivel, quiero decir, los 2 con igual importancia. Trata el encuentro entre Bach y Federico el Grande, cuando Bach en la última etapa de su vida va a Berlín a visitarle, porque su hijo está trabajando allí, su hijo ha tenido un niño, y en cualquier caso Federico el Grande quería conocerle. Y cuando aparece Federico el Grande, improvisa un tema, el propio Federico, y le dice a Bach que quiere que sobre ese tema haga una partitura y haga una partitura más amplia desarrollando el tema. Y eso es, la partitura se llama La ofrenda musical. Es una de las últimas obras de Bach y es una coproducción en realidad entre Federico el Grande y Bach, por lo cual no puede haber más relación. La película es muy psicológica porque en lo que está centrada es en los problemas de la paternidad y refleja algo que es verdad, que es que a Federico el Grande le hubiera encantado que Bach fuera su padre y a Bach le hubiera encantado tener como hijo a Federico el Grande. Las 2 cosas son verdad, además, eso no se lo inventa y tenemos testimonios de eso mismo. Federico el Grande tuvo un padre que es Federico I, él es Federico II, horrible, era homosexual, Federico el Grande, mató a su amante, el padre mató al amante de Federico, a pesar de que la condena que tenía no era de muerte.
y eso le ocasionó un trauma infantil, más que infantil, juvenil, enorme, del que le llevó mucho tiempo recuperarse. Y luego Bach tenía una relación difícil con sus hijos. La palabra no es difícil, pero claro, cuando tienes 20 hijos te pueden salir de todo tipo y condición. Y algunos se murió por el camino, pero y la película tiene como protagonistas a dos de los hijos. Uno, pues no salió al papá, Wilhelm Friedman, salió mujeriego, se enrolla con la hermana de Federico el Grande, que al parecer es real, eso al parecer es real, es histórico, se ve cómo se acuestan y tal. Hay biografías que apuntan a que eso coincide con la realidad. Y aparte, pues, hizo mucho daño a su padre, porque cuando se murió Bach, las partituras se distribuyeron entre los hijos. Qué desastre de herencia. Claro, pues unos hicieron unas cosas y otros hicieron otras. Otros los conservaron y hicieron bien. Este se dedicó a venderlas de cualquier manera. Algunas aparecieron luego en Oklahoma, en Estados Unidos, etc. Algunas aparecieron luego como envolturas para vender arenque, para vender carne. O sea, un desastre. Un desastre completo. Y aquí aparece el perfil de los dos hijos, pues un hijo más, no sé si la palabra es dócil, que es Carl Philipp Emanuel, que curiosamente desarrolló intensamente su carrera y se hizo más famoso que el padre cuando murió el padre, no antes, lo cual también puede ser entendible. En plena recomendación de esta película. Y nos vamos ya a Bach. Estas son las banderas, pero antes de Bach he puesto aquí en el guión Bach y la inteligencia artificial. Y este chico que me trae aquí, de chico por decirlo de alguna manera. ¿Qué me trae aquí la inteligencia artificial? Bueno, es que he tenido la curiosidad, a mí me gusta muchísimo, lo uso un montón la inteligencia artificial, me encanta. Y he tenido la curiosidad de preguntar a las tres inteligencias artificiales más conocidas, que son ChatGPT, Gemini, que es Google, cuando pone Google modo IA, eso es Gemini, y Claude, que es una nueva que ha salido, que al parecer, bueno, a mí también me gusta, lo que pasa es que estoy muy con ChatGPT, ya tengo un abono, me conoce, llevamos ya mucho tiempo, nos hemos hecho muy amigos ya. Pues a las tres les he preguntado lo mismo, ¿cuál es el mejor compositor de la historia? Y las tres me han dado la misma respuesta, el mejor compositor de la historia es Bach. Unos más matizados que otros, unos añadiendo Beethoven y Mozart, pero ya como segundo y tercero. Bueno, llama la atención. La Enciclopedia Británica dice lo mismo también. BBC Music, que es la revista de música mejor, no sé si la palabra es mejor, bueno, por lo menos a mí es la que más me gusta, hace estadísticas que a mí me encantan, ya sé que hay alguno por aquí entre el público que no le gustan las estadísticas, pero a mí me gusta muchísimo. Una estadística hizo preguntando, no a la gente de la calle, con todo el respeto por la opinión de la gente de la calle, sino músicos, intérpretes, compositores, cuál era en su opinión el mejor compositor de la historia, una muestra muy amplia, no de 5 personas. Y la respuesta fue Bach, ganó Bach, luego estaba Mozart y luego Beethoven. La sonda Voyager, que esto es ya más selectivo, esta sonda que mandaron al espacio, hay dos, tiene 3 partituras de Bach entre 27, y ninguno tiene 3, el siguiente tiene 2. Y otra estadística muy curiosa es Spotify. Spotify se puede verificar que por las visitas el número 1 es Bach. Pero esto, sin embargo, contrasta con otra realidad de otra estadística diferente, que es cuántas veces se toca Bach en los conciertos. Pues ahí no está como Spotify ni de casualidad. Ahí estaría más bien entre el 25 y el 30. Lo cual significa que hay una diferencia entre lo que hacen los oyentes, que sois vosotros, cuando están en su casa y se ponen música, de lo que hacen los oyentes, que sois vosotros también, claro, cuando van a un concierto. No eligen lo mismo, porque la programación de los conciertos, con lo popular que es Bach, podría programar más a Bach. Creo que esto estamos perfectamente de acuerdo. Es más, no te hace falta una orquesta de 80, 90, 100 músicos. Puedes hacerlo con 15, 20 perfectamente. Pues, sin embargo, no es así. También hay que decir, y es verdad, que Bach no escribió ni una sola ópera. Y claro, con eso ya nos estamos quitando una parte importante de la programación, pero eso no lo justifica, porque el público de la ópera es minoritario. Si la música le interesa más o menos al 3%, la música, hablo de música clásica, no me gusta la palabra, pero para que se entienda, al 3-4% de la población, la ópera estamos en el 1,5-2%. Y de ese 1,5-2%, estas son estadísticas que se han hecho, de ese 1,5-2%, una buena parte no escuchan óperas completas nunca, solo escuchan arias, trocitos, ¿vale? Para entendernos.
Y ya los que escuchan óperas completas estamos en el 0,5%. Bien, por eso que no justifica, por tanto, lo de Bach. Y a continuación en el guión he puesto, no en el guión, sino voy a contar una anécdota personal que creo que es graciosa. Yo tenía una novia, no está bien que lo diga, pero he tenido unas cuantas. Yo he tenido una novia hace rato ya, porque no era la época de YouTube y todo esto, para que lo entendáis. Pues el primer día que quedo con ella, sí, a mí me encanta Bach, Bach es mi compositor favorito. Me digo, mira qué bien, esta chica apunta maneras. ¿Y qué es lo que te gusta? Los conciertos de Brandenburgo. Digo, ¿y algo? No, los conciertos de Brandenburgo. Bueno, eso ya me extrañó un poco, pero ¿y algún otro compositor? No, vaya. Voy un día a su casa, me dice, mira, tengo aquí los conciertos de Bach. Digo, quiero ver qué discos tienes de Bach. Digo, no, tengo uno. ¿Uno? ¿Cómo que tienes un disco de Bach? Y tenía los conciertos de Brandenburgo 1, 2, 3. Como sabéis, los conciertos de Brandenburgo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y son 2 CDs, porque caben en 2 CDs, por la duración que caben en 2 CDs perfectamente. Digo, bueno, pero tienes el 1 y 2 y el 3, y el 4 y 5 y 6. Ah, es que hay más. Digo, sí, sí hay más, hay más. Digo, ¿y este es el único disco que tienes de música clásica? Sí, pero lo escucho todo el tiempo. Digo, vaya. Se me ocurrió regalarle el 4, 5, 6 y en otra versión diferente la que tenía el 1, 2 y 3, pero la chica, bueno, era demasiado sincera quizás, no me gusta el 4, 5 y 6, y la versión que me has traído tampoco me gusta. Digo, vaya, claro. ¿A qué me mueve esta reflexión? Que hay un montón de gente, esto es muy difícil de hacer una estadística, es imposible porque se basarían en encuestas, los otros datos son mucho más objetivos, puedes ver programaciones de conciertos, Spotify. Hay un montón de gente que escucha Bach, pero escucha Bach de fondo, no escucha Bach concentradamente, se lo pone mientras está... Perdona, no critico que se haga eso, yo mismo tengo mis cascos, voy por la playa paseando con mi perrito y estoy escuchando y por supuesto no estoy concentradamente, me refiero concentradamente, yo le llamo a sentarse en el sofá y ponerse a escuchar solo sin ningún tipo de interrupción, dentro de lo que permiten ahora las interrupciones, como no pongas en silencio el móvil, el email, etcétera, las interrupciones las vas a tener. Ya entendéis lo que quiero decir. Pues hay un montón de gente que escucha Bach pero de fondo, y sin embargo, al parecer, como digo, eso no se puede saber, es como la intimidad de las personas, cuántas veces se acuestan las parejas, eso es imposible, se puede basar exclusivamente en opiniones o, al parecer, luego no lo escuchan con profundidad. Y ese gusto por Bach mayoritario, muchos lo consideran su compositor favorito, responde luego a eso, porque a esta misma chica, ya sé que no vale la estadística de una persona, por supuesto, recuerdo perfectamente y añado a la anécdota que le dije, oye, hay un concierto de Bach, ¿te animas? No, la música prefiero en casa, pero en casa de fondo. De fondo quiere decir eso, mientras te estás duchando, ordenando la cocina, preparando la comida o cualquier otra actividad, o leyendo. Hay mucha gente que escucha música de Bach leyendo, porque la música de Bach es muy apropiada para eso, porque quizás no nos exige tanta atención. Yo no veo cómo uno puede estar leyendo o haciendo otras cosas escuchando Bruckner o Wagner. Veo bastante más complicado porque abruma mucho más y sin embargo otro componente que tiene la música de Bach es que relaja. Una obra muy conocida de Bach que se llama Las Variaciones Goldberg lo encargó un burgués, sería la palabra correcta quizás, como somnífero. Diréis, ¿como somnífero? Sí, no había somníferos en aquella época. Y lo que hizo fue encargar a un señor que se llamaba Bach la obra y a un señor que se llamaba Goldberg, que era un clavecinista que tenía en el palacio, por eso se llama Variaciones Goldberg, una obra porque tenía muchas dificultades para dormir. Para morir es muy fácil, eso de morir es muy fácil, a veces más fácil que dormir. Entonces encargó la obra para que le sirviera para dormirse y él se la tocaba el otro todas las noches, mejor dicho, al parecer surtía efecto, entonces ya el efecto placebo ese de la pastilla que te tomas y no lleva nada dentro, pues surtía el efecto placebo y el señor se dormía, con lo cual estuvo tocándola varios años todas las noches. Situación que se parece un montón a la que tuvo Felipe V, el primer rey Borbón, con Farinelli, que contrató a Farinelli para que le cantara todos los días durante 12 años y le cantaba todos los días las mismas 4 arias, que Farinelli decía, estoy hasta la bola ya de cantar siempre las mismas arias. Pues lo mismo, somnífero relajante. ¿Tienes frío? ¿Hace frío? Sí, porque si hace frío es cuestión, a mí no me gusta nada el aire acondicionado. Alguien habrá tocado el botón, ¿eh? ¿Eh? Por aquí hay gente que se está tapando y no me gusta constipar a la gente.
Más vale pasar un poco de calor que pasar frío. No, no le he quitado el aire acondicionado, simplemente lo he puesto a una temperatura razonable, porque cuando entro a la habitación estaba a 16, macho. Macho, ¿aquí queréis matar a la peña o qué? Bueno, ahora está a 24, que es una cifra perfecta. Estaba a 22, o sea que tampoco lo he cambiado mucho. Bien, somníferos y no somníferos. Sigamos. Nacionalidad de Bach. ¿De dónde es Bach? Bueno, en ese momento existía el Sacro Imperio Romano-Germánico y era una especie de confederación de principados, de pequeños, en realidad no era ni siquiera como la Unión Europea, o sea, nada, eso era una asociación totalmente flexible. Y aquí sí que nos podemos situar un poquito más. Este mapa es actual, este mapa es de la Alemania actual, pero da igual, porque Bach nace en Turingia, que lo tenéis ahí, toda esa zona, Turingia, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Berlín y Brandenburgo, corresponde a la DDR, que ya sabéis que es la Deutsche Demokratische Republik, en español sería RDA, República Democrática Alemana. Por tanto, Bach podríamos decir que es de Turingia, y por eso he traído la bandera de Turingia, que es esta que está aquí. Y esa área aquí, para los que están más detrás, pues la bandera pequeñita, aquí la ven. Esto es Turingia, que es uno de los Länder que integran la actual República Federal Alemana, porque lo que ha habido es una absorción de la DDR. Y aquí tenemos Turingia en el mapa, y nos interesa mucho ver Eisenach, que es bien pequeñito, lo veis ahí a la izquierda, al final, ¿vale? Erfurt, que es la capital, que es donde he puesto yo la foto antes con Lutero, y Weimar, una ciudad preciosa, que es de Schiller, Goethe, pues esos son todas ciudades de Turingia. Siguiente sitio donde podemos decir que es Bach, no como nacimiento, pero sí como, podríamos hablar de adopción quizás, o Sajonia. Esta es la bandera de Sajonia. ¿Y qué es Sajonia? Aquí tenemos un mapa de Sajonia, Sachsen en alemán. Dresden es la capital, que es la ciudad más conocida, pero también es muy conocido Leipzig, que lo tenéis ahí al final, en la esquina casi fronteriza. Pues esto es Sajonia. Por tanto, Bach podríamos decir perfectamente que es un ciudadano de Turingia, que desarrolló buena parte de su carrera en Sajonia, concretamente en Leipzig, y que esas zonas acabaron integrándose en Alemania, pero mucho más tarde, porque la independencia de Alemania o la unificación como Estado es de 1871. ¿De dónde se podría considerar a Bach también? En parte, de Prusia. Esta es la bandera de Prusia. Y esto es el reino de Prusia, ya más tarde, ya cuando veis que es inmenso lo que era Prusia, gigantesco. Todavía están aquí en este mapa, porque es anterior a la unificación, Turingia y Sajonia, debajo de Prusia. Y destaco cosas muy curiosas del mapa. Veréis cómo se corre hasta el fondo, que llega hasta Königsberg, que es hoy Kaliningrado, que es Rusia. Kaliningrado es parte de Rusia. Y Danzig, por supuesto, es una ciudad polaca. Se llama Gdansk ahora, concretamente. Pues coge una barbaridad de territorio. Inmenso en comparación con los demás, porque Prusia se acabó comiendo al resto de Alemania, porque este es el mapa en 1865, el siguiente mapa sería de toda Alemania ya unificada bajo Prusia. ¿Por qué podemos decir que Bach era de Prusia? Porque Prusia era el estado dominante en aquella época, porque Bach tuvo una relación especial con Berlín, que era la capital de Prusia, y luego fue la capital de Alemania. Por eso tenemos que decir que hay una relación especial. Aquí tenéis Berlín, rodeado en el centro, y como veis la diferencia enorme con el mapa actual, no lo he traído el actual, no hace falta, creo que lo tendréis en la cabeza, es que Berlín a la derecha, es decir, tirando hacia Rusia, tiene, hacia el este, mejor dicho que a la derecha, tiene una cantidad de territorio inmenso, inmenso. Sin embargo, ahora Berlín está a 80 kilómetros de la frontera de Polonia, porque Polonia la corrieron en el mapa después de la Segunda Guerra Mundial. La mitad se la quedó Rusia y para compensarles la corrieron en el mapa y pasaron la otra mitad cogiendo territorio de Alemania que fue incorporado a Polonia. Bien, bandera de Alemania. Esto es la Alemania federal, la República Federal de Alemania, y esto es la bandera de la DDR. ¿Por qué la traigo aquí, la bandera de la DDR? Porque fue un estado que apoyó a Bach totalmente, se sentía identificado con los valores de Bach
completamente lo fomentó, y porque todas las ciudades en las que vivió Bach, eso es pura casualidad, claro, como lo iba a saber él, todas quedaron luego dentro de la DDR. Leipzig era DDR, Eisenach la de nacimiento también, Weimar también, todo eso quedó allí. Cuando Alemania se unificó y se acabó la DDR, no se hizo una bandera fusionada, la bandera pasó a ser esta, que es la que conocemos. Esta bandera de la DDR pues es un simple recuerdo histórico. Vale, y aquí estoy yo otra vez, con la misma camiseta que llevo. ¿Dónde estoy? Pues no puedo estar en mejor sitio, en la casa donde Bach nació, en Eisenach, que nos vamos ahora concretamente ya, pasando de la nacionalidad, nos vamos al siguiente apartado que ponía las ciudades de residencia de Bach. Sé que hay más, pero lo he resumido en 3, porque tampoco quiero que sea un listín telefónico. Eisenach. Eisenach es donde nace Bach. En ese momento tenía como unos 6.000, 7.000 habitantes, ahora tampoco es muy grande, es un pueblo precioso, pero un pueblo. Y esta casa está a la salida de la ciudad, he estado varias veces, en un sitio que me encanta, es uno de mis lugares favoritos, no de Alemania, sino del mundo, que es este castillo. Este castillo está en Eisenach, en la ciudad de Bach, que se llama el castillo de Warburg. Es precioso porque es un castillo románico puro, es decir, siglo XII, metido en medio del bosque. Hay que andar entre 50 minutos y 1 hora de subida por el bosque hasta, sin coches, hasta llegar al castillo desde la casa de Bach. Y el castillo tiene una relevancia histórica fundamental porque aquí Lutero, ahora hablaré de esta foto, pero aquí Lutero tradujo la Biblia del griego o latín, o ambos, al alemán, en una adaptación además en la cual simplificaba muchos términos, lo hacía más explicativo, menos confuso, y eso es el origen del protestantismo de forma total. Y lo hizo en esta habitación, que esta habitación es una foto del castillo, de la habitación, pues uno de los elementos o monumentos más visitados de Alemania. Esta es uno de los muchos mosaicos que hay en el castillo relativos a Santa Isabela, que es una santa que se casó con el príncipe del castillo cuando tenía 14 años de edad, se dedicó a hacer, había una diferencia de edad importante, el hombre falleció y con todo lo que heredó se dedicó a hacer obras de caridad, y es una persona muy alabada en Alemania. También está en ese castillo, es uno de los protagonistas del castillo, que volvemos a ver aquí en la foto. Por tanto, Eisenach tiene que estar, porque es la ciudad de nacimiento, ¿cómo no va a estar? Y ya he dicho antes al principio que tanto Bach como Lutero estudiaron en el mismo colegio de Eisenach, en fechas diferentes, claro, pero en el mismo colegio, que es otra gran casualidad histórica. Siguiente ciudad. Esto es Weimar, o Weimar. También estoy en la foto. ¿Y con quién me acompaña en la foto? Me acompañan Goethe y Schiller, que son posteriores a Bach, lógicamente, pero es la misma ciudad donde fue Bach Kapellmeister o maestro de capilla durante unos cuantos años. Y el teatro que hay detrás está cargadísimo de historia, porque ese teatro, el director del teatro durante muchos años fue Franz Liszt, y en ese teatro, entre otras muchas obras, estrenó Lohengrin de Wagner. Hoy sigue actuando allí la orquesta de Weimar, de larguísima tradición, de muchos siglos de tradición, y verdaderamente es un lujo poderlo hacer. Pues Weimar, todas estas ciudades además están muy cerca de Berlín. Muy cerca de Berlín, quiero decir, 150 kilómetros, que con el maravilloso sistema de trenes alemán, que hay muchísimas frecuencias, no es como aquí. Aquí no pasaría, aquí esto de que no puedas ir en tren a Torrevieja o a Cartagena, o que Benidorm tengas un petardo de tram que tarda 73 minutos y está abarrotado. No, en Alemania hay un montón de frecuencias. No hablo aquí de lo del AVE, está muy bien, estupendo, pero el problema es que allí lo que tienes es muchísimas frecuencias cada media hora. Nunca está petado el tren porque hay mucho espacio, suele estar al 50-40%, entonces pues vas muy cómodo y muy bien, y hay todas estas cosas, pues en Berlín sales por la mañana y puedes volver a Berlín por la tarde perfectamente. De todas maneras, yo en Weimar me quedo más de una vez a dormir. Bueno, y aquí estamos de nuevo, con la misma camiseta, en la misma tienda, al lado de la tienda. Esto obviamente es Leipzig, es la estatua de Bach, y esta es la iglesia donde Bach fue el Kapellmeister de la iglesia, de los coros, de todo, y donde está enterrado, donde está su tumba. Otra ciudad que es la tercera. He elegido solo 3. Ya sé que hay más, ¿eh? Si alguien me dice, te has olvidado de tal. No, no voy a hacer aquí un catálogo de ciudades alemanas, que ya está bien. 3. Sí me interesa señalar ciudades que
con las que tuvo mucha relación Bach y que son significativas para su carrera. ¿Cuál es esta? La primera. La primera es Erfurt. Y con Erfurt tuvo mucha relación, y esto es precioso porque además es el puente de Erfurt, uno de los únicos puentes habitados de las ciudades, quiero decir, porque normalmente los puentes no son sitios que se habiten, lógicamente. Erfurt. Lutherstadt Eisleben. A este le han puesto hasta la ciudad, le han puesto Lutherstadt Eisleben, así de larga, y así lo pone en la parada del tren, etc. ¿Por qué Eisleben? Porque Eisleben es donde nació Lutero, luego vivió en sitios distintos y donde murió Lutero. Y aquí, ¿quién va a estar si no Lutero? También tuvo mucha relación Bach. A ver si nos deja pasar la foto. Y esta es Wittenberg. Wittenberg la he mencionado antes en relación con la película. Wittenberg es donde Lutero pone las tesis. Aquí está la puerta original. Aquí es donde Lutero puso las 95 tesis que dieron origen al protestantismo. Y esta es la preciosa ciudad de Wittenberg. Todas esas ciudades antiguas alemanas que no estuvieron afectadas por la guerra mundial son absolutamente maravillosas, los cascos históricos medievales que se conservan. Y como no han evolucionado tampoco de una manera industrial, como sí que lo ha hecho Leipzig en las afueras o otras, se parece mucho a lo que debió ser en aquel momento, y ha habido unos criterios de preservación del patrimonio muy acertados. La siguiente es Dresde, la capital de Sajonia. Para mí es el teatro de ópera más bonito del mundo. Hay que agradecer, entre comillas, por favor, lo de agradecer, no me entendáis mal, a los aliados que pegaron un bombardeo de Dresde tan brutal que se cargaron la ciudad entera, y eso hace que haya más esplanadas y más espacio, porque esa ciudad quedó completamente destrozada. No he dicho lo de agradecer, ya lo he dicho que se entienda en sentido irónico, que además no era necesario. Estábamos en febrero del 45 y era un objetivo civil la ciudad. No hacía falta destrozar Dresde entera. Pero bueno, la ópera, gracias a eso, veis qué magnífico edificio de Semper, es el arquitecto. Tiene una orquesta fabulosa, la segunda mejor de Alemania, detrás de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y es un lugar maravilloso. Y en Dresde fue Kapellmeister, no vivió de forma permanente, pero iba con frecuencia, pasaba temporadas allí, etc. Dresde. Y esto es Berlín, o más concretamente las afueras de Berlín, que se llama Potsdam. Son los palacios del rey de Prusia, Sanssouci, y es donde, este es Sanssouci concretamente, y aquí es donde se desarrolla la película que hemos visto de Mi nombre es Bach, porque está a 30 minutos en metro del centro de Berlín. Berlín tiene un sistema de metro muy rápido que se llama el S-Bahn, que va más rápido que un coche. O sea, desde donde yo vivo en Berlín al centro, si pones Uber Taxi, tarda 55 minutos, en S-Bahn 18 minutos. Y obviamente es mucho más barato en S-Bahn porque tienes tu abono mensual y ya está. Vale, esta es la hermana, que quizás esto lo debería haber sacado antes en foto, pero bueno, es la hermana de Federico. No, ¿qué hermana? No, me equivoco. Esto estamos, ya pasamos a. El siguiente apartado que he puesto en el guión es personalidad de Bach. Bueno, he dicho, esto muy significativo, que lo he puesto en el guión. Empiezo a improvisar y no sigo el guión. Y se olvidan cosas que son importantes. Bach nunca viajó fuera de Alemania, nunca, no salió de Alemania, pero no salió tampoco ni de ese trozo de Alemania, pequeño, de lo que luego fue la República Democrática Alemana. Y todos los viajes además fueron profesionales. Pero el récord de no viajar, el máximo del máximo total, lo tiene el gran filósofo alemán Kant, que no salió nunca de su ciudad, que la ciudad es Königsberg, lo que es ahora Kaliningrado, Rusia. No salió nunca de allí. Alguna excursión a las afueras, punto, nunca. Personalidad de Bach, he puesto aquí. Trabajaba de lunes a domingo, siempre fue empleado. Él siempre fue un empleado, él no era un compositor libre que vendía sus partituras. No, él era un empleado simplemente de iglesias, de cortes principescas, del ayuntamiento de Leipzig durante 27 años. Un empleado, con un sueldo. Entre sus obligaciones estaba, además de componer una cantata a la semana, que no está mal, dar clases de latín, de religión y de música a los alumnos de la escuela de Santo Tomás de Leipzig, alumnos que eran de 8 a 18 años. Y cada domingo estrenaba una cantata de 30 minutos. No descansó ni un solo día de su vida, nunca, no había domingos, tampoco sábados,
ni fiestas de guardar, ni por supuesto vacaciones. ¿Qué me has dicho de vacaciones? Le hubiera podido poner una buena demanda a sus empleadores por explotación. Una rutina obsesiva de repetición de horarios. De Kant decían que pasaba Kant y decían, uy, es Kant, debo tener el reloj mal porque esta no es la hora a la que sale Kant. Vale, pues más o menos Bach era familia, ya lo hemos dicho. Austeridad total, dormía 3 o 4 horas diarias. Claro, es que realmente con toda la tarea que tenía sería un poco difícil no hacerlo de otra manera. Esta, por cierto, es su primera mujer, la que tenemos ahí en la foto. Y aquí he destacado estas personas con sueño corto que suelen presentar alta energía, la tenía Bach sin duda, optimismo, gran capacidad de trabajo, bestial, menor sensación de fatiga, coeficiente intelectual superior. ¿Y qué casos ha habido en la historia que se conozcan? Claro, estos son detalles de la intimidad, con lo cual es más difícil conocer. Napoleón, 4 horas diarias y mini siestas de unos minutos. Churchill, 5 horas y siesta. Edison, 4 horas diarias y mini siestas de unos minutos. Tesla, sueño fragmentado, 2 horas de sueño por la noche y pequeñas siestas de 5 a 10 minutos. Leonardo da Vinci, que es el más original de todos, 15 minutos cada 4 horas, es lo que se llama sueño polifásico. Y Federico el Grande, si tenemos testimonios, 4 horas, se acostaba a las 9 y se levantaba a la 1 de la madrugada. 9 a 1 son 4 horas, a la 1 ya estaba en pleno rendimiento. Bien, mujeres, esta es la primera. María Bárbara Bach era un año mayor y con ella tuvo 7 hijos. Y esta es la segunda, rodeada de bebés. Ana Magdalena, aquí había 16 años de diferencia, 36 a 20, que 36 era bastante para la época. Y con esta tuvo 13 hijos, lo cual hace 7 points y 13 points, 20 points. Bach es el compositor que más obra tiene, a pesar de que se ha perdido, de los relevantes, por supuesto, claro. Y también es el compositor que más hijos hizo. En fin, hubo muchos que no hicieron ninguno, Beethoven, Brahms, Bruckner, etcétera, un montón. Vale, pero no fue nada mujeriego. O sea, es decir, la primera mujer lo que le pasó es que tuvo la terrible desgracia de que se murió. Y en aquella época, además, no había comunicaciones y Bach se había ido uno de sus viajes profesionales y cuando volvió, que se ha muerto la señora. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tuvo una enorme suerte con las dos mujeres, porque las dos, no sé si estaban enamoradas o no, pero desde luego le admiraban, le apoyaban, le seguían, eran cantantes también y le ayudaron muchísimo. Y la segunda especialmente porque le tocó tragarse 7 hijos de la primera. No está mal, si ya cuesta tragarse uno, imaginaos tragarse 7. Tampoco complicado. Más 13 propios. Bien, ya digo que algunos se quedó por el camino. Los hijos. Number 1, Wilhelm Friedman. Este es un fotograma de la película de Mi nombre es Bach, que he dicho que sacaba también a los hijos. Este es el mayor, del primer matrimonio, lógicamente, al ser el mayor. Y esta es la hermana del rey de Prusia, la que salvó tantas partituras de Bach y que era además muy aficionada a la música. Bueno, Wilhelm Friedman, 1710-1784, madre María Bárbara Bach, el hijo mayor y el de más talento, pero fue el peor con la herencia, porque, como le suele pasar a los mujeriegos, derrochaba mucho y necesitaba dinero y para sacar dinero se dedicó a vender partituras del papá, lo cual no está muy bonito. Y lo perdió es que luego se perdieron. Y este es el segundo, Carl Philipp Emanuel Bach. Es el más conocido hoy desde el punto de vista musical. Este libro que he traído aquí en la portada es de David Hurwitz, que es la persona, en mi opinión, que más sabe de música del mundo, he dicho del mundo, porque tiene en internet más de 5.000 vídeos, he hablado en alguna ocasión de él, todos en inglés. Y es curioso porque ha hecho un libro sobre Carl Philipp Emanuel Bach y no ha hecho un libro sobre el papá, es decir, Johann Sebastian Bach. Y es curioso también porque opina, es una opinión respetable como cualquier otra, opina que ambos compositores están al mismo nivel, si no el segundo es superior al primero. El segundo le hace el hijo. Es una opinión sin duda provocativa, pero una opinión que viniendo de donde viene es muy respetable. Lo explica además, lo razona y lo explica. Tiene incluso un vídeo donde habla de My Bach Problem, donde explica por qué Carl Philipp Emanuel es un músico por lo menos igual o superior a su padre. Este es el segundo. Y este es el tercero, no hay ninguno que tenga 3 que hayan sido destacados compositores después, que se graben discos, etc. Porque este además importa destacar que fue profesor de Mozart en Londres. Vale, Carl Philipp Emanuel Bach ya lo he dicho,
Telemann fue su padrino, estuvo 20 años en Berlín con Federico el Grande, lo he dicho antes también, y Johann Christian Bach nace en 1735, muere en 1782. Su madre es Anna Magdalena Bach, o sea, la segunda mujer. Es conocido como el Bach de Londres, y los que lo quieran ver en película, he puesto otra vez aquí en cursiva una serie sobre Mozart, porque aparece él como protagonista. Además, esta serie es excepcional, absolutamente excepcional. Está restaurada recientemente, como también he puesto aquí. La serie, si estás haciendo foto, no tengo foto de la serie. Tienes las cursivas en el guión. No he traído foto de la serie porque es una serie sobre Mozart, es decir, la serie es la que he puesto ahí, Mozart, Miquel Buquet. Si ponéis lo que pone aquí, restaurada, y además está con subtítulos, creo que hay también subtítulos en español. Para mí es muy superior a Amadeus, no es tan comercial, pero está súper bien hecha. Yo la tengo en DVD, estaba en alemán y en francés, pero ahora la han sacado, creo que los subtítulos están en español o se pueden poner. Vale, Bach y los otros, brevemente. Telemann. Bueno, Telemann es otro gran compositor del barroco, fue amigo personal y uno de los músicos más famosos de su tiempo. Esto, luego he puesto también a Buxtehude, a Händel, a Vivaldi y Mendelssohn, que es el que restaura la obra de Bach porque la vuelve a interpretar después de 80 años completos de silencio. Bien, obras. Me he extendido mucho y tengo que abreviar. Los conciertos de Brandenburgo, ¿para quién los escribe Bach? Pues para el margrave o conde de Brandenburgo. Se los envía. ¿Y Brandenburgo qué es Brandenburgo? Pues una ciudad también muy cerca de Berlín, capital de uno de los Länder alemanes. Esta es la película otra vez, Mein Name ist Bach, porque en relación con Bach, porque estamos aquí ahora con Bach, porque nos vamos ahora a las películas, ¿vale? En cuanto a las obras, las he puesto aquí. Conciertos de Brandenburgo, Clave bien temperado, Pasión según San Juan, Pasión según San Mateo, Cantata del Café. Esta es muy graciosa, porque esta es una de las pocas obras cómicas de Bach. Se dedica a hablar de una chica que toma mucho café, y que el padre no le deja que tome café, y tiene la gracia de que en esa época Federico el Grande decía, no, que el café, eso del café es una chorrada, lo que hay que hacer es tomar mucha cerveza. Bueno, pues es lo que hay. He puesto el argumento y he puesto la relación. Nos vamos a películas sobre Bach. Esta ya he hablado antes. Esta es la serie de la DDR, que también la he puesto aquí, con subtítulos, y además me he tomado, esta está con subtítulos en castellano, lo comprobé el otro día. Pone ahí subtítulos ENFR, por supuesto inglés o francés, pero se ve con subtítulos en castellano. Y os he puesto el link a las 4 partes para que porque no salta, cuando acaba la 1 no salta a la 2, hay que copiarlo. Se puede comprar en DVD, ahí está en DVD, pero el inconveniente del DVD, uno, que se ve peor, porque esta está restaurada, y segundo inconveniente, un poco peor del anterior, es que solo está en alemán y sin subtítulos de ningún tipo. Esta serie está muy bien, lo que pasa es que es un poco austera, un pelín lenta para los gustos actuales quizás, pero al que le guste Bach le va a encantar, eso segurísimo. Y está a las 4 partes, estamos hablando de una serie de 6 horas, 4 partes de 1 hora y media cada una. Siguiente película, La crónica de Ana Magdalena Bach. Esta es una película que yo diría rarita, ¿vale? Con muy poco diálogo, no sé, la traigo, he puesto el link también, el que la quiera ver, que la vea y que tenga su opinión. Esta es muy simple, muy sencillita, es de nivel básico elemental, bueno, a lo mejor os gusta, pero es que, bueno, bien, está para verla una vez. También he puesto el link, o sea, todas estas películas están en YouTube. Y la última, que esta ya es rara, pero rara después de lo raro, es de Pere Portabella, que no sé si lo conocéis, pero fue además parlamentario catalán en las Cortes Generales, en el Senado, creo que estaba en el Senado, en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues esta es muy rara. Bien, tendrá todas sus virtudes cinematográficas, que no. Bien, y esta es una película sobre Pau Casals, que es el mayor instrumentista español de la historia, que era un fanático de Bach, y en la película aparece mucho Bach. Esta está en Netflix, en catalán, que es de lo poco que hay en catalán en Netflix, subtitulado en castellano también, claro. Y la película es magnífica, la película es soberbia, está muy bien hecha, patrocinada por la Generalitat Catalana. Y Casals, aquí lo tenemos con su esposa, 61 años más joven, he dicho 61 años más joven, no me he equivocado, 81 él, 20, toma nota Paco, 81-20. ¿Y con quién está? Con Kennedy, y Jacqueline Kennedy, mes y medio antes de que mataran a Kennedy, en la Casa Blanca, que dio un recital en la Casa Blanca, que aparece en alguna película, aparece más. Y aquí está con su esposa, ya un poquito más mayor la esposa.
Bueno, he acabado con Bach y me queda media hora para lo demás, que pensaba, más o menos pensaba 45 o 50 minutos a Bach. Bueno, hemos empezado ahí 5, o sea que no... Puedo acabar ahí 35. Quiero dejar un trozo de 25 minutos para el coloquio. Las conferencias siempre las hago de hora y media. Y nos vamos a la segunda parte de la conferencia, Inglaterra. Vale, protagonistas históricos, también muy relacionados con la música. Este es Carlos I, este es un retrato muy conocido. Carlos I es poco sabido, mucho menos sabido que lo que lo sabemos en relación con Francia, que a Carlos I lo mataron después de un juicio, es decir, lo mismo que a Luis XVI. Y este es, luego está Cromwell, luego está Carlos II, que es la restauración, porque no traigo fotos de todos. Este sí que me importa mucho, porque es George I. George I es Jorge I, en traducción castellana. Es un rey alemán, y la casualidad aquí, enlazamos con la música, por supuesto. Händel era alemán. Händel nació en Alemania a escasa distancia de Bach, en el mismo año. No está mal, pues no se conocieron nunca, nunca se vieron. Y Händel trabajaba para este señor, que era príncipe de Hannover. En un momento dado, queda la corona vacante en Inglaterra, tienen que acudir a un familiar, no podían acudir a familiares católicos, porque los católicos habían dado un resultado desastroso, empezando por nuestra Mary, me refiero a Mary, por descendiente de los reyes católicos, o conocida por la Bloody Mary, que ese es el cóctel Bloody Mary, viene de ahí. Como los católicos habían dado un resultado tan desastroso, se decidieron que reyes católicos no, y había pocos candidatos protestantes, y este es el único, pues dijeron, mira, pues ale a este, Jorge I. Händel le había abandonado cuando era empleado suyo y se había ido a vivir a Londres, lo cual no le sentó muy bien a Jorge I. Y de repente le hacen rey de Inglaterra. Y nos encontramos con que Inglaterra tiene un rey alemán que no habla ni gota de inglés, y un compositor preferente alemán. Bien, lógicamente se entendieron bien. Por eso es que aquí la relación que tiene la política y los reyes con la música es enorme, no puede compararse con la situación actual. Bueno, películas, que yo sé que os gusta mucho que os traiga películas. El resumen de los reyes lo tenéis ahí. Películas, To Kill a King. To Kill a King, pues ya lo dice, es matar a un rey, pero matar a un rey no no con un asesinato, sino matar a un rey después de un proceso judicial en donde se le condena con una sentencia de pena de muerte, como he dicho antes, en relación lo mismo que Luis XVI. Cromwell, he traído un fotograma porque la imagen si no quedaba muy pequeña. Cromwell es el que sucede al rey y Inglaterra se declara república. Durante un periodo, Inglaterra pasa a ser una república, se ha acabado con los reyes. Lo que pasa es que Cromwell dura poco y llega la Restauración, que este tiene una relación estricta, muy clara con el otro compositor, que es Purcell. Llega la Restauración con Charles II. Esta es una película sobre Cromwell, que tenéis ahí el link, y esta es una película sobre Charles II, una miniserie estupenda, muy bien hecha. Está muy bien ver también miniseries de protagonistas históricos de segundo nivel, por así decirlo, no los súper conocidos, no lo de siempre, sino ir variando un poco y ver otras cosas. Y este es el rey de la Restauración, con lo cual ya Inglaterra pasa a ser una monarquía parlamentaria, a diferencia de lo que hicieron los estúpidos Borbones en Francia, porque después de haber matado a Luis XVI, Luis XVII no existe, el tonto de Luis XVIII volvió a declararse rey absolutista. Ahora es que hace falta ser subnormal. Claro, evidentemente pues acabó mal. Y los que le sucedieron después, los Orleans y Napoleón III, también hicieron lo mismo. Pues por eso no hay monarquía en Francia. Los reyes ingleses fueron muchísimo más inteligentes, mucho más sabios. Dijeron, bueno, mira, no voy a ser rey absolutista, pero por lo menos seré rey. Y a partir de ahí la sucesión es encadenada. Esta es una película muy bonita que tiene como protagonista también a Charles II y hace referencia a la misma época, que coincide con Purcell, que es el otro gran compositor inglés, en la cual los roles femeninos en el teatro solo los podían interpretar en Inglaterra personajes masculinos. ¿Qué quiere decir esto? Que Romeo y Julieta, Romeo era un hombre y Julieta era un hombre. Otelo y Desdémona, Otelo era un hombre y Desdémona era un hombre. Eso tiene un toque romántico que quizás sea menos interesante, pero está muy bien encuadrado lo que es el panorama histórico, y además está Charles II como uno de los protagonistas.
Y esta es la última película que traigo, excelente, The Madness of King George. Aquí estamos en el George III, es decir, el nieto del George I de Hannover, de Händel, que hemos comentado antes, que fue además un fanático de Händel y también apoyó extraordinariamente. Es el rey, por cierto, que pierde las colonias de Estados Unidos. Excelente película. Las colonias, porque como sabéis, Estados Unidos era una colonia de Inglaterra. Vale, compositores, Purcell, muy conocido, con muy poca obra, murió muy joven, con 36 años. Y he puesto aquí, pues nace en Londres 1659, muere en Londres a los 36 años, 1695. Y esta es una película preciosa. Este es, de nuevo, Charles II, porque esta es una película sobre la relación entre Purcell y Carlos II o Charles II. Es excelente, esta película es además del mismo director que tiene la gran película de Wagner y otras películas musicales, está al mismo nivel. Purcell tiene una ópera preciosa que se llama Dido y Eneas, que la he puesto aquí. Y pasamos a Händel. Aquí estoy de nuevo en la foto, en otra ciudad muy cercana a Berlín, porque como he dicho antes, Händel, esto es Halle, se llama Halle. Esta es más moderna la ciudad, porque esta la destrozaron un poco más en la Guerra Mundial. Y esta es una escultura de Händel, lógicamente, en la plaza central de la ciudad. Händel era alemán y, como he explicado antes, Händel se fue a Inglaterra y se nacionalizó inglés, con lo cual a todos los efectos lo consideramos un compositor inglés, aunque naciera en Alemania. Este es Händel en foto. Y esta película es Farinelli y il Castrato, que la traigo aquí porque Händel es uno de los protagonistas de la película, que aparece bastantes minutos del metraje, y además Farinelli, lógicamente, siendo Händel uno de los protagonistas de la película, es de esa misma época, y esas escenas, que son las mayoritarias, se desarrollan en Londres. Luego Farinelli vino a España, pero la parte final de España se la resumen en 40 segundos, creo que no llega ni un minuto. Está rodado en Aranjuez, pero poco más hicieron. Bien, de Händel, por algún apunte de Händel, obras, pues nada menos que 42 óperas, es totalmente distinto que Bach, es otra cosa completamente diferente porque hizo muchísimas óperas. 41 en italiano, una en alemán. Y luego lo que tiene Händel más interesante, en mi opinión, que es además los de la época posterior, tiene 24 oratorios. Uno es muy conocido, lo conoceréis todos, se llama El Mesías. Pero hay otros muchos, y no los voy a citar aquí todos porque si no hubiera hecho... El primer guión que hice tenía 38 páginas, y digo, mira, mejor lo corto un poco porque es un compositor del mismo nivel que Bach. Yo creo que sí, sinceramente sí. Lo que pasa es que una ópera no se puede escuchar de fondo y un oratorio tampoco, no es lo mismo. Bueno, se puede, sí, claro, como poderse se puede, pero no lo sigues igual. Es un compositor interesantísimo. Películas, esta de Farinelli. He puesto otras dos que no las traigo en foto, he puesto las cursivas, el link a YouTube. The Great Meister Händel Full Film es de 1942, pues menuda época para grabar una película sobre Händel, que lo sacan además con acento alemán, en plena Segunda Guerra Mundial. Sorprende bastante la fecha, pero bueno, ahí está. Y la otra que en cualquier caso está solo en DVD, hay menos películas que de Bach. Saltamos a otro país, Italia, y este es Vivaldi. En relación con Vivaldi, tenemos que señalar en primer lugar esto, la bandera que tenemos aquí de la República de Venecia, que se ha arrugado un poco, y esto es la Plaza de San Marco. Vivaldi es típico compositor veneciano, ya lo he dicho antes, Italia no estaba unificada, la República de Venecia era un país independiente totalmente. Esta iglesia se llama La Pietà, que en muchos momentos se conoce en los mapas, incluso allí le ponen Chiesa es iglesia en italiano, Chiesa Vivaldi. Era donde trabajó Vivaldi durante muchísimos años, en el Ospedale de la Pietà. Y los músicos todos eran mujeres, era una orquesta de mujeres, casualmente, no digo, bueno, casualmente todos producto de la prostitución, porque había una cantidad de prostitución enorme en Venecia, y eran niños abandonados, que las prostitutas no los querían tener, y se integraron aquí en el Ospedale de la Pietà y pues allí estaban con Vivaldi. Esta película es
pelín lenta quizás, pero es muy bonita, es una película francesa. Está también el link, aquí he puesto el link, en el guión he puesto el link, que es Vivaldi Un Prince à Venise. En cuanto a los protagonistas históricos, los he reflejado en el guión, si alguien se lo quiere leer, se lo ve. Obras, la obra lógicamente tiene que ser Las Cuatro Estaciones, y os he puesto los poemas, los he transcrito porque es poco conocido que Las Cuatro Estaciones llevan unos poemas anexos, pero es que esos poemas son de Vivaldi, el propio Vivaldi hizo también los poemas. Es el primer ejemplo de música programática de la historia, por tanto los he copiado ahí en cursiva en letra más pequeña. Vivaldi tiene también mucha música orquestal, Vivaldi tiene música sacra, también mucho, y Vivaldi tiene 40 óperas, o sea que tampoco está mal el número de óperas. Tuvo una vida tremendamente desgraciada. Lo primero que hay que decir es que era sacerdote, esto es poco sabido, aquí de hecho se le ve como sacerdote, pero no le gustaba oficiar misa, y llevaba lo del sacerdocio con unos hábitos no en el sentido de hábito de la ropa, hábitos en el sentido de costumbres, muy relajados porque le encantaban las mujeres. Y le encantaba pues las mujeres y mantener relaciones sexuales con mujeres. Es más, vivía con una mujer, lo cual era muy bonito, porque si eres sacerdote y vives con una mujer no está muy bien. Al final tuvo muchísimos problemas en Venecia, se acabó yendo a Viena. Y la desgracia de su historia es que él se va a Viena pensando que le va a apoyar el emperador, Carlos VI, concretamente, el padre de María Teresa y el abuelo de María Antonieta y de José II, porque Carlos VI decía que sí, que él le iba a apoyar, que no se preocupara, que en Venecia iba a tener un puesto estupendo, y se va todo contento a Venecia y tiene la mala suerte de que cuando llega, Carlos VI se ha muerto. De nuevo, las noticias no iban tan rápido como ahora. Estaba en la completa ruina y muere en la total miseria, con imposibilidad de pagar un médico, no había seguridad social, no tenía nada de dinero. Es enterrado en una fosa común, y más triste todavía es que esa fosa común del cementerio, ese cementerio desaparece, y Vivaldi es el único gran compositor que no tiene ni tumba. De hecho, hoy está allí el famoso Hotel Sacher, el de la tarta Sacher. Pues está enterrado Vivaldi, bueno, ya no está enterrado porque el cementerio desapareció. Pues es una historia bastante triste para un compositor que está, en mi opinión, también al mismo nivel que Bach. La musicología la han hecho los alemanes, y los alemanes han despreciado siempre a los compositores italianos, que merecen, en el caso de Vivaldi y de otros, el máximo respeto y la máxima apreciación. De hecho, a Bach le encantaba Vivaldi, y Vivaldi, en tiempos actuales, le hubiera podido poner una demanda millonaria de plagio, porque Bach no es que copió, primero copió, pero luego adaptó obras de Vivaldi, pero es que, vamos, se parecen absolutamente, desarrollaba, cambiaba algunos, no toda la obra de Bach, no toda la obra de Bach, y aquello lo hacía mucha gente, o sea que tampoco en aquella época era algo completamente normal, no tiene nada que ver con los tiempos actuales, mucho más difícil de detectar además, no había televisión, no había YouTube, no había internet, en fin. Y este es un caso más gracioso todavía. Esto es el Adagio de Albinoni. Bueno, lo gracioso de la historia es que el Adagio de Albinoni no es de Albinoni, es una completa falsificación. Es una falsificación concretamente del año 1958 de un señor que se llama Remo Giazzotto. Remo Giazzotto decidió en un momento dado, y esto es una obra muy conocida, muy interpretada, que está por ahí, está en bandas sonoras de películas, etcétera. Remo Giazzotto decidió en un momento dado que, mira, voy a adaptar un poco a Albinoni, voy a hacerlo de otra manera, pero si le pongo a esta obra que he hecho que se llama Adagio, le pongo Giazzotto, esto no me lo va a comprar ni Dios. Entonces mejor le pongo Albinoni, adaptación, y ya está, pero la adaptación es que hizo una obra nueva completamente, y los musicólogos han demostrado que eso no, que no se parece el estilo, que se nota que es claramente moderno, etcétera, para una época de segunda mitad del siglo XX. Pues esa es la historia del Adagio de Albinoni. Albinoni tiene otras obras no plagiadas. Cambiamos de tercio y nos vamos a la France. Este señor es Luis XIII. ¿Quién es Luis XIII? Pues el papá de Luis XIV. Y este es el sucesor, que es Luis XV. Son los tres reyes borbones
que por cierto de aquí nacen los que tenemos aquí en casa, porque la continuidad es directa. Es decir, Felipe V, primer rey Borbón de España, 1700, guerra de sucesión de 1700 a 1714, se podría considerar que empieza a reinar en 1714, pero en realidad empezó en 1700, es descendiente directo de Luis XIII, por supuesto de Luis XIV y de Luis XV. Es en línea recta. Felipe V, que era un rey francés que importamos, y a partir de ahí pues ya han ido naciendo más bebés, y tenemos al emérito y al actual Felipe VI. Pues estos son los 3 reyes franceses. Y hay en total 18 Luises. Y diréis, ¿por qué 18 Luises? Bueno, con el 16 ya sabéis lo que pasó, que fue el que ejecutaron. Porque el primer rey se llamaba Clovis, el primer rey de Francia. De Clovis se adapta del reino franco, de Clovis se adapta a Luis y bueno, pues se quedó como el título, nombre favorito para un rey y por eso salieron 18. Películas. Los franceses saben hacer muy buen cine histórico. Los ingleses también. Bueno, este es el Rey Sol, ahora hablaremos de su relación con un compositor. He traído una película por rey. Richelieu, La pourpre et le sang. Bueno, excelente. Esta solamente está en DVD y esta versión está en francés. Yo no sé si habrá alguna por ahí en otro idioma, no sé. Yo la que tengo el DVD está solo en francés. Esto es más conocido, es la serie de Versalles, que está ahora solo en DVD, efectivamente lo busqué el otro día y no está ya en ninguna plataforma. Esta serie está en plataformas un cierto tiempo, pero ya no está. Son de estas que cogen, las quitan y ya están. Esta también es de Luis XIV y esta sí que está. Cuando no lo pongo en cursiva, pero pongo al lado, he puesto el nombre de la plataforma. Esta plataforma se llama Contra Plus, que es como una subsidiaria de Prime, que tú pagas como 4 euros más al mes y tienes un montón de películas súper interesantes. Esta es excepcional, retrata súper bien el ambiente de Luis XIV, con Gerard Depardieu además, no tan gordo como ahora, y es excelente, la película es excelente. Esta también está súper bien y sí que tiene, vuelvo a insistir en las cursivas, voy mejorando mis guiones, voy mejorando. Pongo el título no en cursiva, pero luego está en cursiva cuando pone miniserie Madame de Pompadour HD 2006. Si pones eso os va a YouTube. Y esta sí que está con subtítulos o adaptación en castellano, creo. Bien, hay muchos subtítulos, sabéis, que se pueden configurar también. Este es Luis XV, que no 14, y esta es Madame de Pompadour. ¿Quién es Madame de Pompadour? Su amante. Y significativa a efectos de la música por la relación tan estrecha que tuvo con Ramón. Bien, compositores, porque la relación con los reyes es total. El primero es Lully, es este es Lully, muy conocido en Francia, menos conocido en España. Era italiano, no era francés. Si Händel es de importación, Lully también es de importación. Este tuvo una relación súper estrecha con el rey Sol. Esta es una película preciosa, absolutamente, es un fotograma. Y este es el Rey Sol, es decir, es un fotograma se llama Le Roi Danse, o el Rey Baila. ¿Por qué? Esto corresponde a algo que he puesto aquí en el guión, que es 1653, Lully participa en el Ballet de la Nuit, donde actúa también Luis XIV, que interpreta el papel del Sol, origen de su sobrenombre del Rey Sol. Es muy poco sabido que lo de Rey Sol viene de un ballet de Lully, que se llama Ballet de la Nuit, y porque el rey fue el que bailó. Estábamos ante un rey bailarín, con una relación estrechísima con el compositor, tan estrechísima que, como he puesto en el guión, obtuvo el monopolio de la ópera en Francia. Eso no ha pasado nunca. ¿Qué quiere decir el monopolio? Pues bueno, sabéis lo que es un monopolio, ¿no? Aplicado a la ópera lo sabréis un poco menos, porque no hay ningún caso histórico más. El rey dijo, en Francia solo puede hacer óperas Lully. Todos los demás tienen prohibido hacer ópera. No se puede, y si la hacen, no se va a representar en ningún sitio. Ningún teatro de este país puede representar óperas que no sean de Lully. No está mal, ¿eh? No está mal. O sea, eso es nivel. Si la relación era homosexual, no, al parecer no. O sea, Lully era bisexual, esto es sabido. El rey no, el rey era un obseso sexual, pero con orientación femenina. De mujeres jóvenes, como suele pasar. Bueno, ¿cuándo se acabó el monopolio? Pues cuando se murió Lully. Y eso permitió a otros compositores que siguieran después. Esto, como he dicho, es el fotograma de la película. Y esto es otra película de otro compositor que cuando hice el primer guión lo había puesto, pero no, porque la verdad es que luego digo, si lo he puesto por la película solo. Estamos de nuevo con Gerard Depardieu,
el compositor es Marin Maguet. También he puesto aquí, de nuevo, películas. Tenéis que, yo sé que os gusta mucho lo de las películas, a mí también, ¿eh? He puesto, y esto lleva su trabajo de hacer y buscar los links, he puesto Tous les matins de Bond sobre Marin Maguet y Sainte-Colombe. Y luego en cursiva, Tous les matins de Bond, All the Mornings of the World, 1991, English subtitles. Bueno, pues esta película es excelente, un pelín lenta quizás, pero es muy, muy bonita realmente. Se menciona a Lully, es sobre Marin Maguet y estamos, por supuesto, en la corte de Luis XIV, del rey Sol. Siguiente compositor, Rameau. Este es el gran compositor del barroco francés, porque Lully, bueno, es una opinión, pero no tiene el mismo nivel de genialidad. Este compositor está a nivel de lo que sería Bach en Alemania, lo que sería Händel en Inglaterra, pues eso Rameau en Francia. Su primera ópera es con 50 años de edad, pero ya las que siguen a partir de ahí son verdaderas obras maestras, siguiendo la tradición de que ya había implantado el Rey Sol de ópera-ballet. ¿Qué quiere decir? Que hay fragmentos cantados y fragmentos de ballet, algo que es muy francés. Esta es una ópera preciosa de Rameau, que es Les Indes Galantes, o Las Indias Galantes. Grandísimo compositor. Muy relacionado con Madame de Pompadour, la amante de Luis XV que he mencionado antes, porque le apoyó enormemente a Madame de Pompadour en su carrera. Y nos vamos a España, o Spain. Welcome to Spain. Reyes, Felipe IV. Felipe IV está aquí. Este es muy conocido, este retrato de Velázquez, que está en el Prado. Este es también de Velázquez, también está en el Prado. Y este es Carlos II. Carlos II es el último de los monarcas austrias. El orden no lo he puesto bien ahí, está, tenía que haberlo invertido el orden. Carlos II tenía que haber estado arriba y Felipe IV debajo, y las fotos tampoco están bien ordenadas así. Carlos II es el último de los Austrias, se le llaman el hechizado, etc. A partir de ahí se acaban los Austrias, guerra de sucesión y... corrijo, el orden estaba perfecto, lo que está mal son las fotos, lo que están desordenadas son las fotos. Después y luego llega el siguiente no traigo fotos de todos, Felipe V, 1700-1724, está el interreino de estos 6 meses que gobierna Luis I porque dimite, la palabra es dimite o abdica, pero Felipe V, entra Luis I se muere y vuelve Felipe V otra vez, que es el de Farinelli. Luego está Fernando VI y luego el que nos importa realmente a efectos de España es esta reina, primero princesa, luego reina, que es Bárbara de Braganza. Esta nos importa mucho porque es la reina que más ha apoyado la música en España, con muchísimas diferencias, que no ha habido ninguna otra a ese nivel en absoluto, con una relación muy estrecha con su marido, que también lo apoyó, y ella trajo a España a Scarlatti, que en realidad es un compositor español, porque vivió la mayor parte de su vida en España y por eso lo he puesto aquí en España. Bien, películas. Farinelli, de nuevo Farinelli, porque corresponde a esta misma época, y ya he dicho antes que Farinelli lo trajo Felipe V para su terapia musical de las noches de repetir las 4 arias. El Rey Pasmado es una película encantadora, graciosísima, sobre Felipe IV, que dicho literalmente, y cito lo que dice la película sin pretender ofender a nadie, es el rey se va de putas. Eso es lo que constantemente está diciendo aparece la palabra varias veces. Y además tiene mucha gracia porque Gabino Diego, que es el actor, se parece enormemente al retrato este. Es que parece calcado, es que parece de coña esto. O sea, pero no sé si buscaron a propósito, pero es que esto es un retrato de Velázquez. Y mirad lo que se parece, ¿eh? Está aquí, ahí está. Vale, la película es muy graciosa, está muy bien. Es una sátira en definitiva, pero está muy bien hecha. Les Chants de Princesse, o el intercambio de princesas. Bueno, por cierto, como siempre, ¿dónde están las películas? El Rey Pasmado está en Flixolé, que es una plataforma española excelente que cuesta 3,90 euros al mes. 3,90 al mes, he dicho, 3,90 euros o 4 euros, ¿vale? Es excelente, porque tiene un montón de películas. Todo el catálogo histórico español, casi cualquier película histórica española que os apetezca recordar, la vais a tener allí. Y luego, pues si os aburrís, os dais de baja, veis lo que os interese y ya está. La siguiente, Les Chants de Princesse, está en Filmin, una plataforma también española, catalana. Otro estilo distinto de Flixolé, porque tiene un montón de cine actual. Y esta, que es La vida breve, está en Movistar. Este es Felipe V
y este es el hijo, el que reinó 6 meses, Luis I. Y esta es Isabela de Farnesio, la reina manipuladora. Y esta es la mujer de Luis, poca importancia tiene por lo poco que duró. Vale, compositores españoles. Podía haber traído muchos más. Ya me diréis, no, me falta este, me falta el otro. Bueno, estamos hablando de compositores españoles del barroco, claro, por supuesto. Juan Hidalgo, diréis, no es muy conocido. Bueno, es que los compositores españoles del barroco no son muy conocidos. Este es el que podemos decir que inventa la zarzuela, que aunque ya he contado la anécdota otras veces, como hay mucha gente nueva, la zarzuela se inventa en lo que es hoy el Teatro de la Zarzuela, que entonces era un pequeño palacio de caza, y se le llama zarzuela porque eso estaba lleno de zarzas, y por eso se le llama zarzuela. Y de ahí surge el nombre de Palacio de la Zarzuela, que como sabéis es la residencia de Felipe VI y antes del emérito, y también es el nombre que se le da al género zarzuela. Y este es un grande, grandísimo de la música, español, en definitiva. Murió en Madrid, vivió la mayor parte de su vida en Madrid, Domenico Scarlatti. Aquí está, esta es una placa que hay en Madrid, cerca de la Gran Vía está, en la calle Leganitos. Y Scarlatti escribió nada menos que 555 sonatas, 555, nadie ha escrito tantas. Bach tiene más obra en comparación porque duran más y escribió cantatas, etc. Y tiene la gracia de que Bárbara de Braganza es la que hizo que se conservara todo ese patrimonio, porque Scarlatti tenía dos vicios que muchas veces van relacionados. Era muy mujeriego y le encantaba el juego. Claro, los dos vicios son caros. Y si pierdes en el juego, un poco peor también, un poco peor. Normalmente la gente que juega mucho suele perder, no sé por qué, pero es así. El que juega de vez en cuando puede que gane. La reina le pagaba sus deudas de juego, pero le decía, mira, a cambio, todo lo que me estás tocando aquí por las noches, pero esto era variado, no era como Farinelli, ¿vale? Cada día tocaba una sonata. Me lo tienes que traer en papel y bonito y bien hecho y bien preparado. Y lo guardó, porque Scarlatti solo publicó en vida 30, y tenemos 555 gracias a la reina Bárbara de Braganza. Como veis, en todos los casos hay una relación estrecha entre reyes y compositores. Se acabó España, y estamos terminando porque estos ya son menos significativos. Nos vamos a Austria, y este señor, antes he hablado de él en relación con Vivaldi, que es Carlos VI. Carlos VI, 1711 a 1740 son años de reinado. Yo luego lo pongo entre paréntesis, son siempre años de reinado, que es lo que realmente importa. Y es el papá de María Teresa de Austria, una emperatriz muchísimo más conocida, celebérrima desde luego en Austria y en los países de habla alemana. Y esta es una serie estupenda, preciosa. Para encontrarla yo solo la he encontrado en DVD, yo la tengo en DVD en alemán, sin ningún tipo de subtítulos, pero sé que está también en francés y no sé si se podrá encontrar por otro sitio. En cualquier caso, volvemos a lo mismo, los que hablen francés pues lo pueden comprar en francés. Es una serie de un personaje histórico menos conocido aquí, que es la madre de María Antonieta, mucho más conocida, claro, porque la mataron, me refiero a María Antonieta, y es la madre también de José II, que es el emperador que aparece en la película de Amadeus, de Mozart, y de otras personas más, lógicamente, pero interesantísimo. Y de nuevo nos vamos a la relación con la música, porque en Austria hay muy poco barroco, los compositores barrocos importantes empiezan después, es Mozart y Haydn, eso es posterior, eso ya es clasicismo, eso no es barroco. Está Gluck, es el único, que lo he puesto aquí, pero Gluck tiene mitad barroco y mitad clasicismo. La relación con los monarcas austriacos es total, porque Gluck era como el compositor de la corte y era el profesor de piano de María Antonieta y de los demás hijos de María Teresa. María Antonieta tenía una relación muy especial con Gluck, no hablo de nada amoroso, afectivo, sino que le encantaba a la mujer la música, podía tener otros defectos sin duda, todos tienen defectos o todos tenemos defectos, pero le encantaba la música. Y ella importó a Gluck cuando fue princesa de Francia y luego cuando fue reina de Francia. Y gracias a eso tenemos 6 de las mayores obras maestras de la historia de la música, que las he puesto aquí, que son las óperas francesas de Gluck, que son una absoluta y total maravilla, aunque ya realmente no se puede considerar que sean barrocas, porque todas las anteriores sí que son barrocas, pero había que sacarlas. Películas, bueno, esta película, este es Gluck. Esta es una miniserie, hay muchas series y miniseries y películas sobre María Antonieta, es de los personajes que más hay. Y esta me gusta particularmente porque
tiene a Gluck entre los protagonistas. De los 4 episodios aparece Gluck en el primero y el segundo, y se observa esa relación con la música, que es de lo que estamos aquí. Y esta película, esta es mucho más reciente, esta está en Prime, se llama Chevalier. Esta tiene como protagonistas a Chevalier, que es el caballero de Saint Georges. Esta película puede tener 2 años, 3 años máximo. El caballero de Saint Georges, que era mulato, a Gluck y a María Antonieta. Es entretenida, está muy bien, se ve muy bien, no sería para repetir mucho, pero yo creo que una vez sí que merece la pena. Y terminamos, last but not least, is Russia. ¿Y por qué Rusia? Porque, vamos a ver, o Rusia, lógicamente. Si hablamos de los compositores más importantes o países que han producido compositores geniales, creo que tendremos que estar todos de acuerdo que number 1 es Alemania, o el binomio Alemania-Austria, porque es la misma cultura, unos iban de un lado para otro, Beethoven se fue a Viena, Brahms también se fue a Viena. El número 2 ya sería bastante más opinable, pero se podría defender que es Rusia. También se podría defender que es Italia o que es Francia, por supuesto, pero Rusia tiene un montón de compositores. Pero en aquella época, en el barroco, no había compositores en Rusia, no había música, no había orquestas. Entonces, ¿para qué lo traes aquí? Bueno, pues precisamente para que se vea la diferencia y se explique muy brevemente por qué luego sí que hay. Porque además, la razón por las que hay, y hago el spoiler final, es un compositor valenciano que estuvo trabajando en Alicante 1 año y medio. Esa es la razón por la cual se desarrolló la música en Rusia. Pero como todo tiene su precedente, todo empieza con Pedro el Grande. Cuando hablo de 350 años, esto hace referencia aquí, no es este aniversario de ahora, lógicamente. Pedro el Grande lleva a Rusia a San Petersburgo, conquista San Petersburgo, hace una ciudad europea donde no había nada, y convierte a Rusia en una potencia europea, con valores europeos. Él mismo se disfraza de persona normal para visitar países europeos, conocer mejor las costumbres, etc. Un monarca interesantísimo. Y esta es Catalina la Grande, que Catalina la Grande no es su sucesora. No vamos a hacer ahora una historia de Rusia, creo que debería dar una conferencia de historia de Rusia, que me la sé muy bien. Pero es el siguiente monarca importante, en definitiva, que además tiene la originalidad de que da un golpe de Estado contra su marido y la originalidad de que era alemana, encima. Y su marido era el sucesor, y a los 6 meses de ser nombrada reina y viniendo de Alemania, da un golpe de Estado contra su marido y derroca a su marido. Esa es Catalina la Grande. Catalina la Grande dice que hay que fomentar la música, que hay que hacer música en Rusia, trae compositores, orquestas, ella misma se involucra en la ópera, escribe libretos de ópera, y bueno, pues por eso empieza la música en Rusia, gracias a lo que ya había hecho Pedro el Grande y luego hace Catalina. Películas. Excelente, excelente esta serie sobre Pedro el Grande, magnífica, es inglesa. Esta es en ruso, pero como veis la edición es española, pone Pedro el Grande, el testamento. He puesto aquí las películas, también están relacionadas, y de hecho esta, que tenéis ahí en la foto, está en cursiva. De nuevo reitero que la cursiva significa YouTube. Pedro el Grande, capítulo completo, y luego los demás. Caterina la Grande, esta es preciosa, encima se llama Catherine. Catherine Zeta-Jones, esta que se casó con Michael Douglas, que es bastante más mayor que ella, y que decía que le iba a curar la obsesión sexual, y dice, mira, la mejor manera de curarle la obsesión sexual es darle mucho sexo. Bueno, pues esta es Catherine Zeta-Jones. Por cierto, Catherine de Great era una obsesa total de sexo, total, pero absoluta y total, eso aparece también en las series. Y esta es mucho más reciente, he traído el fotograma. Está en Sky, lo he puesto aquí, Sky Showtime, y por cierto os he puesto que el que lo quiera ver le quedan 9 días, porque cuando entras pone le quedan 9 días. Sky Showtime, que tiene varias series históricas estupendas. Esta hace serie, en definitiva, con la anterior, porque es la época última de Catalina la Grande, que sigue con su obsesión con el sexo, bastantes escenas sexuales, porque es una mucho más reciente. Y esta, que sí que es totalmente sexual, está en Netflix ahora, larguísima, 30 horas, y es, bueno, esta es más satírica, tal. Este es el marido contra el que da el golpe de Estado. Bueno, se puede ver. Y aquí con esto cierro la conferencia, que es mi último libro, un libro que acabo de publicar, y es un libro sobre Vicente Martínez Soler, que es un compositor que es el origen de la ópera rusa, porque Catalina la Grande lo lleva a Rusia, lo importa desde Viena,
compositor que escribió óperas con Da Ponte, al igual que Mozart. Bueno, él tiene 5 con Da Ponte, Mozart tiene 3, 5 points, 3 points. Y Caterina la Grande lo lleva a Rusia y a partir de ahí le hace escribir óperas en ruso, alguna con libreto propio de Caterina la Grande, y a partir de ahí se desarrolla la ópera en Rusia. Bueno, me he ceñido al tiempo, justo me he ceñido al tiempo. Muchas gracias a todos por venir, gracias por vuestro interés, espero que no haberos aburrido mucho, no haber hablado demasiado deprisa y no haber contado exceso de cosas. Gracias. Bueno, abrimos coloquios sobre Bach, Rameau, Händel o Martini Soler. Quitar la foto esta, que parece que me estoy haciendo publicidad. Esta chica que es muy guapa, la dejamos. Más preguntas, comentarios, cuestiones que queráis plantear, dudas, sugerencias, críticas, todo. ¿Dónde podemos comprar el libro? No, el libro no hace falta comprarlo. Ya te lo traeré. No es que no me gusta hacerme publicidad. O sea, lo he traído como anécdota. De todas maneras, los libros se venden en Amazon a un precio muy reducido. Y en Kindle, sobre todo, más reducido todavía. Kindle es el formato electrónico de Amazon. El libro ese, a mí me gusta mucho leer en Kindle. Yo soy un fanático del Kindle. Porque el Kindle lo llevas a cualquier lado. Te lo llevas en el avión, te lo llevas en el metro, lo llevas ahí, la bolsita esa, y te descargas ahí los libros y está genial. Además, con Kindle Unlimited, y estoy haciendo publicidad que va en contra mía, con Kindle Unlimited vale 9 euros al mes y tienes hay 1.100.000 euros, 100.000 euros no, 1.100.000 libros, 1.100.000 libros incluidos. Entonces, pues es una barbaridad lo que hay ahí en Kindle. Entonces, pero bueno, también está en papel, ¿vale? Seguimos la estrategia del papel, que hay que seguir las dos. Y, por favor, dime. Ah, sí, pues mira, es que tenía tantas cosas que tendría que haber contado. Es que siempre me pasa lo mismo, hago los guiones. De hecho, se le puse el guión a ChatGPT, me dice, estás loco, macho, tú ese guión, tío, con eso no te va a dar tiempo. Sí, gracias. Bien, el motivo lo sé, lo conozco muy bien. Bach era empleado de Weimar, en este caso del duque de Weimar, ¿vale? Él era el empleado, pues es un empleado. Y en un momento Bach, que iba justito de dinero, de hecho cuando se murió pues no tenía dinero, su viuda no tuvo para más que para un mes porque no quedaba dinero, acabó enterrada en una fosa común, etcétera. La viuda, la de los 13 bebés. Vale, 13 originales y 7 de adopción, que no está mal. Bueno, a la pregunta, iba muy justo de dinero, siempre tenía problemas económicos porque bueno, pues tenía un sueldo, muchas bocas que alimentar. Y decidió que no le pagaban suficiente y que se iba a ir a otro sitio. Dijo, pues mira, yo me voy a ir concretamente a Kotten, que no lo he sacado aquí porque en Kotten, que estuve hace muy poco, no queda nada de Bach, nada, hay una plaquita y nada. Me voy a ir a Kotten y en Kotten pues me dan un sueldo mejor y tal. Y el duque de Weimar se enfadó, dijo, lo has pedido con malas maneras, ahora te vas a la cárcel. Y lo tuvo un mes en la cárcel. Estuvo un mes en la cárcel. Escribió un artículo en Legal Today, si buscáis Bach en la cárcel, seguro que sale con todo el detalle. Varios príncipes alemanes se rebelaron porque ya era conocido, diciendo, ¿qué estás haciendo? ¡Qué locura! Y tal, y al final lo soltó. En fin, fue de eso de juicio sumario, que dicen, un juicio sumario injusto. No es que el hombre hiciera ninguna irregularidad. En un momento dado, él lo que hizo, creo que su segundo trabajo, es que quería escuchar a un organista, se llamaba Bustejude, que lo he puesto, estaba en el guión, pero es que ya veía que la hora ya se iba y debería haber hecho una conferencia solo sobre Bach. Quería escuchar a este organista que se llamaba Bustejude, estaba en Lübeck a 400 kilómetros y en esa época, pongámonos en la época, situaros, ¿cómo se desplazaba uno en aquella época? A hacer 400 kilómetros, ¿vale? Medio caro, coche, no, caballo, pero claro, el caballo era carísimo. El caballo le costaba a Bach hacer los cálculos y dice, me cuesta comprar un caballo lo que vale mi sueldo anual, ¿vale? Entonces, pues caballo va a ser que no. Diligencia de caballos, claro, trenes no había. Diligencia de caballos, con lo cual además los viajes eran pesadísimos, duraban un montón de días, debía ser horrible eso, vamos. O sea, Verdi fue en diligencia a San Petersburgo, madre mía, eso es lo que debió ser. Porque está un poco más lejos. Entonces, diligencia no, porque no tenía dinero para el billete. Única solución, benditos pies que me lleven, 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta andando.
Claro, pidió un permiso de 3 semanas, pero aquello pues duró bastante más. Y cuando llegó, porque su idea era colocarse allí, le dijeron, no, hay aquí una condición especial para el puesto. Tenemos una tradición que es que el que coge el puesto se tiene que casar con la hija del organista titular. Vaya, una condición un poco especial. Y resulta que la chica pues no era muy agraciada y tenía 33 años, que para la época son muchos. Hoy sería una chica jovencísima, estupenda. Pero además, aparte que parece... Y entonces Bach dijo, pues va a ser que no, mejor que no. Y volvió, pero ahí le sancionaron porque dijeron, chaval, te has ido 4 meses, no está justificado. Pero en fin, ahí no acabó en la cárcel. Anécdotas habría muchísimas. Además, de Bach es que hay cantidad de libros. Es un compositor que es muy venerado. Yo diría a veces que es más venerado que querido, pero muy venerado, y en Alemania es súper conocido. En la DDR, yo cuando tenía 23 años, hicieron el aniversario de los 300 años de Bach, y estaba todo lleno de banderas de la DDR. Muy gracioso. También bastante gracioso a título de anécdota. Sabéis que la ciudad de Bach es Leipzig, en realidad. Pues Leipzig tiene, no soy nada fanático del fútbol, pero en fin, lo sigues porque lo ves en los titulares, en la televisión, etc. Pues el Leipzig se ha quedado el tercero en la Bundesliga, que es la Liga de Alemania. Pues iban porque además es que estuve en Leipzig ese día, y estaban los de Leipzig celebrándolo, y en las bufandas tenían Bach en la bufanda. O sea que está muy asociado con la ciudad. Y es un compositor extraordinariamente popular en Alemania y, bueno, y aquí también, lógicamente. Y en las casas de mucha gente, como hemos visto, siendo el número 1 en Spotify con diferencia, eso significa que es el compositor que más se escucha. Más preguntas, más cosas. Esta Semana Santa he estado en Leipzig, sí. Viendo la pasión de... ¿En la iglesia? En la iglesia. Muy bien. Viendo la pasión de San Mateo, ¿no? Sí, 3 horas y media. Mi pregunta es que me asombró bastante cuando acabó el silencio que había en la iglesia. Nadie aplaudió, un silencio total. Estuvimos 2 minutos o más dentro de la iglesia hasta que sonaron las campanas de la iglesia y ya seguimos todos en silencio. ¿Eso es normal o...? Bueno, es una señal de respeto. El único caso conocido de prohibición del aplauso lo hizo Wagner en Bayreuth y se respeta todavía hoy. Después del primer acto de Parsifal, no del segundo y el tercero, sino del primero, que dijo que no se podía aplaudir. A mí personalmente los aplausos no me gustan nada. Los aplausos creo que rompen, y después de estar 3 horas y media sentado en una iglesia al lado, a unos metros de la tumba de Bach, bueno, la tumba está ahí en la propia iglesia, o sea, puede estar más lejos 20 metros, 50 metros, 70 metros, hombre, pues no sé, el aplauso yo creo que no toca. A mí cada vez me gustan menos los conciertos públicos, y ni siquiera en Berlín, ni siquiera con la Filarmónica de Berlín ya, porque aparte, sobre todo cuando termina un concierto y empieza la gente a aplaudir y luego encima hacen un bis, pues es como eso de Bach, es decir, después de eso ponte que te tocan un vals de Strauss, che, pues como que no toca. Yo creo que es una señal de respeto, porque es una persona muy venerada allí. Para Leipzig es un atractivo turístico, que muchos bachianos. Tiene mucha gracia que en toda la época de la división de Alemania había un montón de alemanes del oeste, de la Alemania, de la República Federal. Ellos sí que podían ir al otro lado. Los de la DDR no podían ir a partir de que se puso el muro, pero ellos sí que podían ir, lógicamente, y les dejaban volver con su pasaporte, pues que visitaban porque todo Bach está ahí, visitaban Eisenach, visitaban el Warburg Castle, visitaban Leipzig, iban a la Pasión según San Mateo, que lleva ya haciéndose un montón de años. La Pasión según San Mateo estuvo olvidada más de 80 años y la rescató Mendelssohn en Berlín, precisamente, y Mendelssohn es judío, era judío, vamos, ha fallecido. Tiene gracia que fuera un compositor judío el que rescatara esa obra que viste en Leipzig el otro día. Experiencia memorable, sin duda. Más cosas. Please. Sí, hicieron una ópera, hay una en YouTube, sí. Sí. Y luego sobre Bach, bueno, aparte de todo sobre Bach, que además he visto mucho todo esto, a nivel musical está claro que has hablado de otros compositores muy buenos, pero ¿por qué se tiene la referencia, aparte de llamarle, bueno, que si el contrapunto y los jazz, me gusta el jazz como definirlo como el primer jazz van, el primero que, y no tener otras referencias de otros músicos, es porque se desconocen de los otros músicos que acabas de comentar tú aquí,
o porque realmente es así, o la composición está tan curiosa, famosa de Bach, ¿no? Pero lo del cangrejo, ¿no? Estas composiciones que hacía él. Quiero decir, era así tan especial él dentro de toda de todo el mundo de compositores que había. Creo que el tiempo lo ha situado en el lugar que le corresponde, que es en la máxima genialidad. Para la época podía ser algo difícil. Es un músico que, aunque se escucha mucho de fondo y se sigue utilizando como somnífero o relajante por mucha gente, y es algo completamente comprensible, las obras tienen una gran dificultad y una gran complejidad, no son tan sencillas como aparentemente parece. Y en cuanto a Martí y Soler, efectivamente el Palau de Les Arts hizo una ópera que está disponible en YouTube, hecha en San Petersburgo, por cierto, la última ópera en San Petersburgo, en la época todavía de Catalina la Grande, porque luego Catalina tuvo dos sucesores que coincidieron con Martí y Soler. Y además de esa ópera también se han hecho en el Teatro Real y en el Liceo. Uno entra en YouTube y hay varias cosas. Es un compositor, no, vamos a ver, decir que tiene el mismo nivel de Mozart sería exagerado, pero es un compositor interesantísimo. Y la Generalitat patrocinó una película buenísima que se hizo en la televisión valenciana, que se llama Martini el Valenciano, no sé si la conoces, pero lamentablemente esa película no ha tenido ningún seguimiento, es un derroche. El actor era Cantó, Toni Cantó, porque fue político de Ciudadanos, el que hacía el político no, el que hacía el papel de Martí y Soler. Estuvo rodada en San Petersburgo, en buena parte, que eso es muy caro, son cosas que son caras de hacer, pero es que luego a nadie se le ha ocurrido o bien ponerla en venta en DVD o bien subirla a YouTube gratuitamente. Lo que es absurdo es que esté ahí tirada y sería mucho más conocido, porque es una película, además, yo la vi una vez en la tele, ya no la he vuelto a ver más, porque no la he podido ver más. No está. Yo no la he encontrado. Si la encuentras, si eres tan amable, te quedaría agradecidísimo si me mandas el link, porque lo tienes ahí en mi teléfono, por favor, yo no lo he encontrado, no sé. Es una buena idea lo que dices de la plataforma de Apunt, pero no creo. Pero de todas maneras lo miraré, no se me había ocurrido mirarlo ahí. Más cosas, más preguntas, por favor, señor letrado, ilustre letrado. Sí. ¿Qué te iba a decir? La fotografía que has sacado de la ópera de Dresde, Sí. que dices que es la tercera después de la de Bernini y tal. He dicho la segunda. He dicho la segunda, sí. Bueno, es una opinión. Ahí estrenó Wagner, dos o tres de las óperas más famosas que tiene. Sí, porque Wagner. Sí. Sí. En esa ópera han estrenado óperas. Era muy importante. Sí, estoy buscando la foto, sí. Yo estaba ahí en Dresde y la ciudad fue destruida por la aviación inglesa y Sí.